Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en la rueda de prensa Volver sí, pero solo así. En esta rueda de prensa expondremos la postura de Mexicanos Primero y las exigencias correspondientes a las autoridades respecto del regreso a actividades presenciales en las escuelas que está programado para el próximo día 30 de agosto. En esta ocasión nos acompañan como voceros nuestro presidente ejecutivo, David Calderón, y nuestra directora de activación, Laura Ramírez. Además, intérprete de lengua de señas mexicana, Fabiola Ruiz Badoya. Vamos a dar comienzo entonces. Le paso la palabra a Laura Ramírez para que nos dé el mensaje correspondiente. Muchas gracias, Jenny. Buenos días. Hay una percepción generalizada de mucha preocupación. Inicia por el tema de salud, con el aumento de los contagios, la lentitud con la vacunación y la aparición de nuevas cepas, etc. Y con ello, la emergencia educativa se hace más palpable, porque ya hay algunos datos sobre el riesgo de que 4.5 millones de niñas, niños y jóvenes queden fuera de la escuela. Se sabe que aprender en casa no funcionó y por ello el rezago educativo aumenta, al grado que las y los estudiantes más desfavorecidos podrían perder el equivalente a 3 años escolares. Y sumado a esto, ahora hay también mayor conciencia sobre los problemas socioemocionales y el aumento de la violencia que aquejan a niños, niñas y jóvenes a causa del encierro. Ante este escenario, las familias, las y los docentes y la sociedad en general parece haberse dividido en bandos opuestos. Quienes quieren regresar a la escuela y quienes no. Argumentos válidos hay en ambos lados, sí, pero lo que hoy queremos comunicar es que no se trata de rivalizar entre quienes consideran que niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa para minimizar el riesgo de contagio y quienes piensan que es momento de abrir para que todas y todos retomen la presencialidad. En los extremos, al final, no se están garantizando los derechos para niñas, niños y jóvenes. Lo que queremos proponer hoy, ante este ambiente de preocupación, es mover todas las energías para ocuparnos y buscar la forma de ponerles a ellas y ellos primero. Entendemos el temor que las familias se enfrentan y, por supuesto, queremos que niñas, niños y jóvenes estén sanos y libres de contagio. Entendemos también a las y los maestros que quieren preservar la salud y la de sus comunidades y que están muy conscientes del deterioro de las escuelas. Consideramos también la urgencia de quienes ya quieren el regreso, porque a pesar de sus esfuerzos, no han logrado que sus hijas e hijos alcancen los aprendizajes deseados, porque ven la importancia de retomar jóvenes y porque conocen las terribles estadísticas de abandono y rezago. Al final, hay un punto en el que todas y todos deberíamos estar de acuerdo. La seguridad de las niñas, niños y jóvenes debe estar al centro. No se trata de hablar de cientos, miles o millones. Se trata de garantizar la salud física y emocional de María, Valentina y Sebastián, es decir, de cada niña y niño en su individualidad, para que todas y todos tengan las mismas oportunidades considerando su contexto. Lo innegable es que el encierro muestra ya consecuencias catastróficas. En el estudio que presentamos en días pasados, llamado Equidad y Regreso, y cuyas presentaciones pueden consultar en nuestro portal de internet, el 33% de niñas y niños que manifestaron depresión cursaban segundo de primaria. Es decir, apenas están empezando su trayectoria escolar y ya se sienten deprimidos. Si no actuamos, esta condición y otras que ya afectan a niños, niñas y jóvenes de diferentes edades, como la tristeza, el temor o incluso la ansiedad, pueden acompañarlos por muchos años y afectar su vida personal, escolar y llegar hasta laboral. Sus habilidades sociales se van a ver comprometidas y su capacidad de alcanzar su máximo potencial, sus posibilidades para ser la mejor versión de sí mismo pueden recortarse gravemente si no tomamos las decisiones adecuadas. En esa misma línea, los hogares se enfrentan cada vez más retos. Con la reactivación de la economía, hay mamás y papás y jóvenes se dificulta por no existir un espacio apropiado para ellas y ellos. Los datos muestran que las y los estudiantes que tenían problemas para concentrarse en casa, menos del 30% lograron el mínimo para comprender un texto. Mientras tanto, las escuelas se deterioran y se hunden en el abandono. La naturaleza hace su parte al llenarlas de vegetación y animales, y por si fuera poco, muchas de ellas han sido vandalizadas.
¿Cómo cambiar entonces la situación y que funcione el regreso presencial sin poner en riesgo la salud? Como dije anteriormente, ocupándonos. Las y los adultos tenemos que garantizar el bienestar de niñas, niños y jóvenes. El bienestar no puede ser parcial. No podemos solo enfocarnos en cuidar la salud física mientras que la emocional se deteriora. No podemos pensar que están bien solo porque cuentan con la alimentación adecuada. Muchos ni siquiera eso. Si al mismo tiempo no pueden desarrollar sus habilidades sociales. Los seres humanos no podemos fragmentar entendiendo todas las dimensiones de su desarrollo. Por eso, la solución es que la escuela debe ser un espacio riesgoso. La escuela debe ser el espacio más seguro para nuestras niñas, niños y jóvenes. Aquel donde se resguarda la salud física, donde se cuida la salud emocional y se detectan los casos que requieren cuidado especial. Aquel donde se recupera el contacto entre pares, que es fundamental para el crecimiento. Y donde las y los adultos favorecemos que sigan aprendiendo lo que necesitan para desarrollar todas las habilidades que requieren, incluyendo también el autocuidado de la salud. Sí, entendemos el temor de las familias y de las y los docentes, pero para combatir el temor se necesita garantizar la seguridad. Ya sabemos que hay casos exitosos. Hoy casi todo el mundo ha iniciado la ruta de apertura escolar. Las escuelas que han abierto exitosamente en México y el mundo se prepararon, acordaron tareas y responsabilidades, distribuyeron los recursos, identificaron los espacios, establecieron burbujas y escalonamiento de turnos para evitar las concentraciones peligrosas, trazaron un plan para la detección y reacción ante sospecha de contagio, verificaron las rutas de transporte y las condiciones a tomar en cuenta en el entorno físico que rodea la escuela. Eso está de la mano de familias y docentes y México Primero invita a que se den esos pasos en acuerdo y no esperar a que la autoridad llegue a organizar, pues es visto que su alcance y visión no están en este momento para ello. Sí exigir, como estamos haciendo. Hoy sabemos que se requieren protocolos detallados que nos muestran el camino, espacios con ventilación adecuada, de aprendizaje al aire libre, usar correctamente el cubrebocas y el lavado frecuente de manos. El regreso debe ser en cada entidad, en cada escuela, y algunos estados han sido ejemplares en el regreso y en estrategias implementadas para apoyar a las y los estudiantes. Sin ir más lejos, Sinaloa y Jalisco iniciaron la ruta hacia la presencialidad ya hace algunos meses, con modalidades interesantes como los centros comunitarios de aprendizaje en Sinaloa, que inició como una estrategia para conectar a estudiantes en riesgo de abandono, pero poco a poco y ante la evidencia de que funcionaban adecuadamente, fueron solicitados por familias que no tenían una necesidad. Asesorías varias en Jalisco, donde cada estudiante tenía contacto presencial con su maestra o maestro por 40 minutos y gradualmente se aumentando hasta armar grupos de 9 estudiantes máximo. Lo que les funcionó a estos estados fue ir recibiendo con todos los cuidados a pocos estudiantes en la escuela, pero con la presencia constante de maestras y maestros, con el foco en contactar quienes han estado más alejados, centrando los aprendizajes fundamentales y en retomar el contacto maestro-estudiante, que es la relación clave para aprender, como también aprender con otros, con sus pares. Existe también el modelo ABCD del CONAFE, es decir, aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, que surgió para comunidades alejadas, pero que hoy podría ser ejemplo para todos. Grupos multigrado donde todos aprenden de todos, especialmente niñas y jóvenes aprenden de sus pares y los adultos fomentan y acompañan ese aprendizaje, todo con un enfoque lúdico, comunitario y de proyectos. No queremos fórmulas generales. De nada sirve decir que pueda asistir el 50% de los estudiantes, porque no es lo mismo una escuela de 1000 estudiantes que una de 25. La autonomía de cada comunidad con el acompañamiento adecuado por parte de las autoridades es lo que funciona para que familias, docentes y estudiantes comprendan qué puede resultar mejor para que su escuela esté lista para la apertura y a partir de ahí puedan decidir cómo cuidarse. La tristeza de niñas, niños y jóvenes es un asunto serio que tiene un impacto en toda la sociedad. Si no los ponemos al centro y aportamos lo que se requiere para asegurar su bienestar, pagaremos el alto precio de no garantizar sus derechos. Las implicaciones de la emergencia educativa no solo los afectan a ellas y ellos, nos afectan a todos. La desigualdad y la marginación crece.
Las niñas, niños y jóvenes no logran resolver un problema matemático simple o comprender un texto sencillo, lo cual les cierra las puertas para las actividades más cotidianas y desde luego coarta las posibilidades de continuar su trayectoria escolar. Los hace presa fácil de la delincuencia e impide que sean ciudadanos democráticos y participativos. Esto, al final, tiene y seguirá teniendo un impacto negativo en el futuro de México como país, y la única manera de revertirlo es garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes sin perder más tiempo. A continuación, David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, expondrá cuáles. Gracias. Gracias, Laura. Gracias a todas, a todos por acompañarnos. No nos estamos comunicando bien al interior de la sociedad y entre sociedad y gobierno sobre el regreso a clase. Los mensajes del presidente, la SEP y otras autoridades se contradicen entre sí. Necesitamos dar y pedir razones, no hundirnos en temores ni atacarnos por juicio. Necesitamos datos, procedimientos y realidades más que exhortos y expresiones extremistas. Decir que todos o ninguno pueden volver, o bien que no se puede abrir las escuelas en esta oleada, o todas estas e insostenibles en la realidad. El regreso a actividades presenciales en las escuelas, programado para el lunes 30 de agosto, no debe pensarse como un regreso a 2019. No es posible ni deseable tener a todos los alumnos en todas las aulas como estaban antes de marzo de 2020. Así que todos no. Dicho eso, quienes tienen objeciones a la apertura debieran hacerlas concretas, no vagas y genéricas. ¿Cuáles escuelas no están listas para abrir? Bien, entonces esas no deben abrir. ¿Cuáles sí? Una buena parte a lo largo de todo el territorio nacional. Bien, entonces esas ya no deben permanecer cerradas. La SEP debe escuchar a los sistemas estatales y especialmente aprender de quienes tuvieron en los meses y semanas pasadas experiencias exitosas en mantener las escuelas abiertas. Las autoridades estatales tienen a su vez que escuchar a cada comunidad, a las familias, a los maestros de cada escuela. Y los adultos todos tenemos que escuchar a niñas y niños. En Mexicanos Primero hicimos una investigación de campo, no encuestas telefónicas ni plataforma. Fuimos a los hogares y tomamos la evidencia de la misma realidad. Lo que encontramos ya lo saben, el 77% de los niños nos dijo que ya quería volver a la escuela. Entre un 10 y un 8% en general respondieron de formas que pueden implicar depresión y desajuste socioemocional y especialmente, como dijo Laura, los más pequeños, casi un tercio. Más de la mitad no aprendieron lo mínimo en lengua y más de 3/4 partes no aprendieron lo mínimo en matemáticas. Los adultos tenemos que escuchar a los niños. La consulta realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es reveladora, cito, la voz de las y los niños respecto al regreso a clases va en sentido opuesto a la voz del mundo adulto. Los primeros, los niños, se pronuncian por regresar a las aulas, 70%, y en la misma proporción los segundos, los adultos, se oponen a ello. Esta oposición de opiniones conduce a afirmar que aquello considerado como prioritario para unos y otros es distinto, mientras que para niñas, niños y adolescentes es primordial e incuestionable la función social de la escuela, para las personas adultas no lo es, pues privilegian la salud exclusivamente desde la dimensión física, la cual se cree desproporcionalmente amenazada con el retorno a las clases presenciales. Es cierto, la responsabilidad de tomar las decisiones es de las y los adultos. Sin embargo, de persistir la confrontación entre quienes hablan por las niñas y los niños y la propia voz de estos, se desestimará el valor práctico que tiene considerar la opinión que expresan sobre sí regresar a clases y así procurar y proteger su bienestar integral. Cierro la cita, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que es investigación de alcance nacional. En realidad, ya no es el tema el regreso a clase, sino qué clase de regreso. En la discusión
conclusión, parece que todo ocurrirá simultáneamente el 30 de agosto, pero el regreso es un proceso, no un evento. Si no se abriera una buena parte de las escuelas ese día, entonces, ¿cuándo proponen y con qué criterio? En noviembre, en enero, en 2023, no hay que tomar solo la coordenada del tiempo, hay que tener la del espacio, en donde sí se puede abrir. El ejemplo reciente de Nuevo León, como antes fue la discusión en Coahuila, Guanajuato o San Luis Potosí, nos hace ver que las escuelas no pueden abrir de tajo, tampoco ser forzadas a cerrar porque otras no pueden abrir. La respuesta está en lo local, en cada escuela. Las comunidades que pueden abrir ya deberían haber abierto, que lo hagan con el acompañamiento que necesitan y que todos aprendamos de esa experiencia. No se deben negar oportunidades a quienes están listos, lo que es una gran violencia, y menos evitar que tengan opciones quienes más lo necesitan. Que la comunidad decida y que la autoridad apoye. Las condiciones deben exigirse, no esperarse pasivamente. Nadie debe ir a una escuela insegura, pero nadie debe aceptar que eso es una fatalidad o mala suerte, que es el destino el que dicta que otras niñas puedan tener actividades, pero tu hija no. ¿Qué tenemos que exigirle a las autoridades federales y a las autoridades estatales? Le pone sale, por favor, a la presentación. Sintetizando, acá van nuestras exigencias. Son 5 puntos. La siguiente, por favor. En primer lugar, hacer congruente la normativa. Después, alistar las escuelas. En tercer lugar, ofrecer un protocolo sólido. La siguiente, por favor. La cuarta, apoyar de verdad a los maestros. La quinta, dar prioridad al derecho de las niñas y los niños. Entonces, ¿te regresas una, por favor? Voy entonces a abundar en cada una de ellas. 1. Hacer congruente la normativa. Se modificó ya la metodología del semáforo por acuerdo del Consejo de Salubridad General, pero no hay en ese documento reconocimiento explícito de que la educación es actividad esencial, ni se han emitido lineamientos para la apertura de los centros comunitarios de aprendizaje, es decir, los mismos planteles cuando funcionan en condición epidemiológica distinto a la verde. Es contra el derecho y es contra la certeza jurídica que falte ese fundamento. La educación debe estipularse como actividad esencial en el acuerdo del Consejo General de Salubridad para obligar a las autoridades no solo a buscar alternativas, sino también para que se puedan desatar los fondos de emergencia para la actividad declarada esencial. El acuerdo secretarial llamado Vamos de Regreso, que está a revisión en la página de la CONAMER, se sigue moviendo a 12 días de empezar, porque no se estudió ni pensó por 17 meses. La carta de corresponsabilidad ha sido un fiasco que aumenta la confusión. Eso tiene que acabar. 2. Alistar las escuelas. Los grandes números del discurso oficial son vagos y contradictorios. Lo que necesitamos es el listado nominal de planteles, publicado estado por estado, de cada nivel y modalidad, en el que se confirme cuáles ya tienen las condiciones básicas para abrir y cuál es el faltante en cada caso si ocurre eso. Al menos debe asegurarse agua y saneamiento, ventilación cruzada, distancia señalada, espacios al aire libre, el suministro de electricidad y el paquete de filtro escolar, cubrebocas, sanitizante de manos, termómetro, completo y asegurado para todo el ciclo escolar. La gratuidad de la escuela pública exige que la disponibilidad no dependa de cuotas a las familias. Proponemos, y esta es muy concreta la propuesta, que se forme una comisión que otorgue un sello y un documento firmado por parte de un equipo técnico, quienes se tomen la responsabilidad de haber verificado in situ esas condiciones. Se hace con restaurantes, se hace con gimnasios,
no podemos hacerlo con las escuelas. También la SEP y los estados deben transparentar el detalle de la inversión. Hablan y hablan de que se han rehabilitado las escuelas con los fondos del programa La Escuela es Nuestra, pero exigimos que la autoridad rinda cuentas de qué monto de inversión se aplicó, de qué fondo u origen, para que considere que los planteles enlistados como beneficiarios de La Escuela es Nuestra de verdad ya tienen las condiciones de seguridad y de funcionamiento requeridas para el regreso, incluyendo el arreglo de las escuelas deterioradas por el abandono, el robo y el vandalismo. Las cuentas no cierran y las fechas no cuadran. El compromiso que le pedimos a Salud, a CEP y los estados es que puedan asegurar las condiciones mínimas, ni arriesgar desproporcionadamente en las comunidades que no cuentan con los elementos suficientes, ni que se impide iniciar actividades a quienes sí puedan hacerlo. Que las escuelas que aún no puedan abrir reciban el apoyo real que demanda la equidad y que ese compromiso se mida en días. Punto 3. Ofrecer un protocolo sólido. Se requiere un documento completo que cada comunidad adopte y pueda implementar en su contexto. La guía de la SEP, publicada en su actualización más reciente en junio, y que todavía tiene la carta de corresponsabilidad y que todavía indica cubrebocas caseros de 2 capas, no es un protocolo. Eso no es un protocolo. Un protocolo indica con precisión, con una lista de cotejo, qué condiciones se debe observar, quién es el responsable, con qué periodicidad se verifica el cumplimiento. En el micrositio www.mexicanosprimero.org/regreso que estamos presentando hoy, ofrecemos un ejemplo de qué sí es un protocolo. Eso, la guía no es un protocolo. ¿Qué sí es un protocolo? Estamos presentando uno. Retomando la experiencia exitosa del colectivo Abre Mi Escuela, que ya aprobó este protocolo en San Luis Potosí. Invitamos a que las y los periodistas, las familias y los maestros lo revisen, lo enriquezcan, lo adapten y que la autoridad presente algo así o mejor. Pasa a la siguiente, por favor, Ale. 4. Apoyar de verdad a los maestros. Se necesita poner al alcance de su mano alternativas para atender la dimensión socioemocional. Sin duda, la primera tarea de los docentes es dar una bienvenida gozosa, crear sentido de grupo y de propósito a sus alumnos, quienes han estado fuera por más de 1 año y medio de la escuela. Lograr empatía, identificar si alguien requiere un apoyo adicional de profesionales de la salud mental. En los materiales que estamos poniendo en ese micrositio, el de mexicanosprimero.org/regreso, está el área Sentirnos Bien, en donde se puede encontrar la ruta socioemocional, un trabajo que se desarrolló con expertos de la materia del sector público, la academia y la sociedad civil, y que invitamos a los docentes a que lo descarguen y lo usen. Está diseñado para todo el ciclo escolar y no para unas pocas sesiones. Es autoaplicable y pueden, por supuesto, adaptarlo. Pedimos a la SEP y los estados que se concentren durante todo el ciclo escolar y no solo en un trimestre, con un enfoque de recuperación, reforzamiento y nivelación. Eso se logra orientando a los maestros a los aprendizajes fundamentales, lo que es derecho de cada alumno a alcanzar, y con metodologías activas, como el modelo ABCD de CONAFE, que ya mencionó Laura, y que se presentó de nuevo hace unas cuantas conferencias de la mañana, pero que no se toma para el conjunto. Tabasco y Veracruz ya están haciendo en este momento talleres para preparar a maestros en la remediación de aprendizajes fundamentales, por propia iniciativa, porque desde la federación no hay propuesta. Además, se necesita con urgencia dar a los maestros los elementos para la situación mixta. Ese es, después de lo socioemocional, el reto más grande. Que tengan 6 o 7 alumnos en cada jornada, como es lo indicado, y el resto del grupo en su casa, no debe significar tener 2 grupos y que sigan creciendo las brechas de aprovechamiento entre ellas y se sobrecargue al maestro. Es decepcionante, por decirlo menos, que de momento la respuesta sea una mezcla entre las sesiones del profesor
y otra temporada más de Aprende en Casa por televisión, cuando ya se demostró que los programas de televisión no alcanzan resultados suficientes ni logran mantener el interés. Que los maestros tengan el control de la pedagogía con el apoyo adecuado y que no se les vuelva a sofocar con cumplir con temarios, sino que se les apuntale para lograr aprendizajes. Toda la formación requerida por los docentes está en vilo, porque en este año fiscal el presupuesto federal para formación continua es una afrenta, 109 pesos anuales por maestro. Para un regreso seguro, debemos resguardar a los docentes con comorbilidades u otras condiciones especiales, como quienes tienen un contagio en casa, previendo su sustitución frente a grupo por otras figuras educativas como los normalistas de los últimos semestres, los asesores técnico-pedagógicos, promotores de CONAFE, promotores de LINEA, e incluso con la preparación de vida podrían ser algunos becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro y voluntarios de sociedad civil. Tenemos que cuidar a nuestros maestros. Y por supuesto, deben tener la seguridad de que si se confirma la necesidad, van a recibir una dosis de refuerzo a su vacunación en el año próximo. 5. Dar prioridad al derecho de niñas y niños. Hay que hacer 1000 planes. La escuela es para los niños. La escuela es para los niños y debe estar centrada en sus necesidades. Debe servir a sus derechos, no a lo que los adultos quieran, porque así mejor les conviene. La escuela es la forma más extensa y flexible para aprender, como lo demuestra la experiencia de estos 17 meses pasados. Ya que el gobierno se decidió, hay que tomarle la palabra al presidente, que se ponga de verdad la educación como prioridad nacional y que no sean mezquinos en recursos ni negligentes en revisar alternativas para que los niños regresen. Ningún niño debe ir a una escuela insegura, pero no debemos seguir permitiendo que se vaya a extender su encierro por incompetencia de las autoridades cuando no buscan opciones ni escuchan alternativas. Debe ya iniciarse el estudio sólido de la opción de vacunar a los mayores de 12 años, como ya se está haciendo en otras partes del mundo, donde sí, a pesar del dicho del funcionario, allá sí hay evidencia y sí la presenta. Pedimos que las autoridades se aseguren del contacto entre el centro de salud y el centro escolar antes de empezar clases, y no en caso de que se necesite, como mal establece el acuerdo en revisión, que se organice a la llegada de la escuela el que efectivamente pueda hacerse con burbujas, con equipos de 6 estudiantes que mantienen el contacto. Que la escuela no solo haga el filtro a la entrada, sino que brinde cubrebocas adecuados para los niños a lo largo del ciclo escolar. Que se priorice que lleguen a espacios abiertos, que los reciban no con la sospecha de lo que no lograron, sino con la atención para lo que vivieron y aprendieron. Exigimos que además del acento en lo socioemocional, haya una evaluación diagnóstica de aprendizajes y que se usen las fichas que prepararon sus maestros del ciclo anterior. La comunicación entre cada hogar y la escuela debe ser más intensa que nunca y la flexibilidad para sacar adelante a los niños no debe ser impedida, sino facilitada por las autoridades. Exigimos que el gobierno se aplique para asegurar conectividad a cada familia y que dirija sus tratos con las grandes compañías y los subsidios, de manera que el costo de voz y datos que se usen para el contacto y el aprendizaje en casa no sea una barrera que de nuevo excluya a los más pobres y que los maestros no tengan que subsidiar al Estado mexicano. Listo. ¿Dejas de presentar, por favor? Ahí. Recapitulando, ya hemos dicho que regresar a la escuela no significa que regresen todos y al mismo tiempo. Menos que lo hagan en escuelas sin condiciones. Regresar es un proceso, no un evento. El asunto principal no se puede reducir a cuándo reabren las escuelas. Necesitamos exigir cuáles escuelas abren porque tienen lo necesario y saber qué hay que resolver para que las demás también puedan abrir. La semana entrante presentaremos un índice de regreso, que es un mapa, escuela por escuela, para orientar la decisión de cuáles abrir primero
hasta hacer el regreso factible para todas las comunidades. No se trata de regresar a 2019, ya todo cambió y lo importante es adaptarse en forma creativa y proactiva para que les vaya bien a nuestros niños. Preguntémonos y respondámonos, ¿para qué volvemos? Para reencontrarnos, para detener el deterioro, para volver a conseguir rutinas, para probar los ajustes. Estas semanas van a ser en realidad el piloto que no tuvimos, el verano que faltó para regresar escalonados y adaptar la escuela a la realidad de los niños, y no al revés, que los niños se adapten a la realidad de la escuela. De nuevo hay que hacer un severo llamado a la SEP, pues pide participación en los esfuerzos, pero no la propicia en las decisiones. Es el día de hoy en que la SEP sigue incumpliendo la ley y los acuerdos. La Ley General de Educación, el artículo 135, por el cual debe convocar a un Consejo Nacional de Participación, y el acuerdo del SIGNA del 7 de julio, en el cual, ante la Secretaria de Gobernación, el Pleno del Sistema acordó que se estableciera una comisión interinstitucional para el regreso. Se convoca a las familias y a la sociedad para que ayuden a limpiar y para que vengan a pagar, pero no para acordar. En nuestro micrositio también se puede dar el espacio que hemos llamado Alza la Voz, en el que invitamos a grabar un mensaje diciendo qué necesita la escuela de cada uno, de cada una, para sentirse seguro al ver. Las primeras 125 grabaciones ya las entregamos el 10 de agosto a la SEP, dirigidas directamente a la secretaria Delfina Gómez, y esperan hasta el día de hoy respuesta. Nos manifestamos por volver, sí, nos manifestamos por volver, sí, pero solo así. Con acuerdo, con protocolos, con las condiciones mínimas verificadas, con un plan de diagnóstico y recuperación, tanto en lo socioemocional como en los aprendizajes fundamentales, que no puede durar unas semanas, sino que tiene que abarcar todo el curso. Invitamos a las familias y a las y los docentes a tener sentido de urgencia, así como también serenidad, a ocuparnos más que preocuparnos y a que no pensemos en la apertura como algo único en una fecha, sino un proceso que debe iniciar ya, en el que todos tenemos mucho que aportar. Convocamos a las autoridades, así como a la sociedad en general, a poner en el centro a niñas, niños y jóvenes para un regreso con enfoque de ellos. La escuela es para ellas y ellos, y los adultos no podemos seguirles fallando, ofreciendo poco, mal y tarde lo que es su derecho. Gracias. Paso la palabra ahora a Jenny Farías, directora de Proyectos Especiales de Mexicanos Primero. Muchas gracias, David. Como en otras ocasiones, vamos a abrir un espacio para sus preguntas en el chat. Estaremos nosotros contestándolas, y en este bloque nos va a acompañar también el director de investigación, Fernando Ruiz, por si acaso hubiera algún tema que él tuviera que ampliar. Entonces, esperamos sus preguntas en el chat, y por lo pronto voy a empezar con algunas que ya nos empezaron a llegar. Esta pregunta, David Perón: ¿cuál es su opinión de que él haya señalado que la carta responsiva ya no es necesaria? ¿Nos habla de que las medidas están hechas al vapor? Esta pregunta es del Excelsior. Habla de que las medidas, efectivamente, que no hay una coordinación entre la visión del presidente y la titular de la Secretaría de Educación Pública y los equipos técnicos de la SEP. Creo que el presidente recoge, por supuesto, el disgusto de que la carta de corresponsabilidad era llamada así, pero era una responsiva que cargaba sobre las familias. Sí creemos que tiene que haber, por supuesto, esta mutua correspondencia de responsabilidad, pero entonces tiene que ser de ambos lados. Las familias se tienen que comprometer, y está bien fijarlo por escrito, a que se van a cuidar, a que no van a enviar a los niños si detectan un síntoma, a que van a avisar en cuanto tengan algún indicio de contagio. Y del otro lado, deben tener las familias un documento firmado por una autoridad que les garantice que el plantel está listo
para poder recibir a los niños con la seguridad debida y que además habrá atención gratuita e inmediata del sistema de salud público apenas haya sospecha de contagio. Entonces sí es por responsabilidad y por supuesto es una burla que suban y bajen a tenor de lo que diga el presidente, porque no lo pensaron durante 17 meses cómo tenía que hacerse esta carta de corresponsabilidad. Gracias. Laura Ramírez, esta pregunta dice, operativas distribuidas en la semana señalaron instrucciones para el personal vulnerable, lo que indica que este personal está contemplado para volver y les indican el uso doble de cubrebocas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Como dijimos, una de nuestras propuestas en este tema es que hay que cuidar a nuestras maestras y maestros. Todas y todos, sin considerar las condiciones de cada maestro, es arriesgar a nuestra población docente e incrementar, digamos, las probabilidades de que las comunidades se vean afectadas. Hay que pensarlo dirigiéndose a cada caso y a cada comunidad. Se necesita una postura firme para cuidar a las y los maestros que tienen comorbilidades o que presentan algún caso especial, por ejemplo, un contagio en casa. Más que fórmulas homogéneas para todos, lo que se necesita es que la comunidad pueda tomar esas decisiones. Las maestras y maestros que presenten alguna condición especial no van a dejar de cumplir con su trabajo, solamente que hay que ser estratégicos en cómo lo hacen. Son ellas y ellos los que pueden atender desde casa a los grupos que van a estar todavía virtualmente, mientras que las y los maestros sanos pueden ir regresando presencialmente a la escuela. Como decimos, tiene que ser estratégico. No necesitamos soluciones generales de todos tienen que ir o todos tienen que quedarse, tampoco en el caso de las y los maestros. Sí hay que cuidarlos, sí hay que tener en cuenta estos casos especiales, como decíamos, y esto no implica que esas maestras y maestros no vayan a seguir trabajando y atendiendo grupos, solamente que lo pueden hacer adecuadamente y con todos los cuidados desde casa, porque también va a haber niños y familias mientras el proceso va avanzando que van a estar todavía virtualmente trabajando. Gracias, Laura. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es su opinión sobre el programa en línea de la SEP Retorno Seguro? ¿Creen que con esto es suficiente para fortalecer el regreso a clases? Fernando Ruiz Ruiz, nuestro director de investigación, adelante. Gracias, Jenny. Sí, nosotros hemos planteado que esto es posible si se toman las medidas adecuadas. Hay toda una gama de opciones que se pueden realizar y que creo que todavía el gobierno federal tiene que seguir impulsando. Por ejemplo, apoyar a aquellas escuelas que todavía no reúnen las condiciones necesarias para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, sí es posible que podamos hacer un retorno seguro, pero como hemos estado insistiendo, tiene que haber claridad en cuanto a la información escuela por escuela, porque como hemos señalado, hay escuelas que sí tienen muchos problemas. En el caso, por ejemplo, de las escuelas que han sufrido algún tipo de deterioro, la autoridad tiene la responsabilidad de identificar cuáles de ellas reúnen o el deterioro fue mínimo que no afecta su operación. Hay escuelas que sí tuvieron un severo y estas escuelas evidentemente tendrán que ser objeto de una urgente, para lo cual se tienen que proveer los fondos necesarios para que puedan arreglarse y puedan operar normalmente. Gracias, Fer. Dice la siguiente pregunta, dice, ¿cuál es su opinión respecto a los dichos del presidente López Obrador sobre que hay una campaña de miedo sobre el regreso a clases, dado que hay evidencia de que es seguro? David Calderón. Gracias. No me quiero detener mucho en las opiniones del presidente porque yo creo que todos tenemos la responsabilidad de mantener la conversación pública de forma sensata y que esté basada en evidencia. Entonces,
hay muchas dificultades con respecto de las afirmaciones del presidente. ¿Me parece que la cobertura de los medios ha sido la más adecuada? No. Creo que efectivamente se ha destacado en forma excesiva los temores y no las soluciones. No se han destacado las experiencias exitosas. Casi nadie ha entrevistado a quienes lograron abrir su escuela en los veranos, lograron abrir su escuela en marzo, y en cambio sí, un caso se detecta y de inmediato el 100%, digamos, de quienes tenemos contagio se detecta. El 100% de los casos en donde la experiencia fue sistemáticamente exitosa, esa en general no se recoge. Entonces, como hemos dicho, el que sea, digamos, tirria de unos contra otros por motivos políticos no debiera deteriorar. Estamos haciendo a las niñas y a los niños rehenes de opiniones poco fundadas, entonces sí tenemos que ser muy exigentes. Incluso muchos de los que comentan sobre el tema educativo vuelven a caer en estas generalidades. No se puede abrir, sí se puede abrir, sin regresar a la realidad de cada escuela, de cada estado, de cada protocolo. Y entonces, pues a eso me regreso, ¿no? A invitar a que el registro de esta discusión sea muy fundado en evidencia y que se le pida de parte de los medios a todos sostener su dicho con evidencia. Gracias. Tengo varias preguntas sobre infraestructura, sobre la infraestructura y el estado que guardan las escuelas. Entonces voy a tratar de condensarlas todas para que las contestemos todas juntas. Dice, ay, un segundo, perdón. Dice, en las escuelas que no hay agua potable ni lavados, hay condiciones para regresar. ¿Qué riesgos se corren si no se cuenta con esa infraestructura? También tenemos, dice, ¿cuál sería la solución para los padres de familia que sí desean enviar a sus hijos a la escuela, pero el plantel carece de servicios básicos como el agua? O también tenemos, dice, en el sector público se ofrecen opciones de calidad educativa para quienes no pueden volver porque la escuela tiene deficiencias. Entonces, ahí tenemos 3 preguntas que hablan sobre el estado que guardan las escuelas y cómo vamos a resolver esto. Adelante, David, gracias. Justamente sabemos que no es conveniente que abran las escuelas si no tienen garantizada la posibilidad de agua corriente. Un estudio de la propia SEP que no ha sido actualizado en forma pública señalaba hacia octubre de 2020 43,000 escuelas que estaban en esa situación, de más o menos un total de 241,000 escuelas de educación básica. Es entonces una proporción enorme, es una vergüenza histórica que no tengamos agua en las escuelas. Es como, bueno, en fin, uno se pregunta cómo accedieron a tener una clave de centro de trabajo, un centro de pago para adultos cuando no había agua para los niños. En todo caso, el punto es que no es seguro regresar ahí. Hay alternativas de intervención corta y efectiva, sí. Hay lavamanos portátiles, hay lavamanos de bajo costo, hay manera de llevar agua potable a las escuelas en una fracción pequeña. Hay que recordar que la transmisión del contagio por COVID es las gotículas, entonces no debe haber bebederos funcionando. Es muy mala idea. Cada quien debe llegar con su botellita, frasquito, cantimplora de agua, porque tomar de una fuente pública no está indicado para nada. Entonces, el tema es los sanitarios y los lavamanos. Entonces, no hay información actualizada, que es lo que estamos cuestionando,
y nosotros justo vamos a hacer algunas referencias al respecto. Las opciones a distancia que ofrece la autoridad son de calidad, no, ya lo demostramos, no son de calidad. El esfuerzo de los profesores que hicieron sesiones de Aprende en Casa fue mejorando con el tiempo, algunas de ellas muy buenas. La lógica misma de una exposición frontal de 50 minutos, sin preguntas, con un maestro que no te conoce y sin estar con tus pares, es antipedagógica. Si rara vez funciona con los adultos, es obvio que no funciona con los niños. Ahora hay evidencia pedagógica de que no funciona. Entonces no se ofrece una alternativa auténtica a la presencia. Entonces tenemos que abrir las escuelas. Por lo mismo, estar pasivamente diciendo me tocó que mi niño no tenga escuela es inaceptable. Entonces invitamos a que nos activemos todos, a que seamos muy exigentes, muy puntualmente exigentes, y así como somos exigentes, ser colaborativos. Aquí le voy a dejar y le dejo la palabra a Fernando Ruiz. Muchas gracias, David. Nada más para complementar la importancia de que la SEP cuente con información pública que podemos consultar en relación con el problema de las escuelas sin agua. Hay que recordar que el gobierno federal ha impulsado en esta administración el programa La Escuela es Nuestra, que en varias ocasiones el presidente ha señalado que ha focalizado sus recursos, que los recursos que destinan a la escuela para la atención de este problema. Desgraciadamente no tenemos esa información, no sabemos si realmente las escuelas que estaban sin agua están siendo atendidas por este programa. Eso es uno de los elementos que nosotros consideramos que tienen que ser transparentados para que ayudemos a construir la confianza en las familias de que pues están atendiendo las situaciones que se están presentando, ¿no? Nada más para eso. Gracias, Fernando. Para Laura, ¿considera que los alumnos con necesidades diferentes fueron atendidos oportunamente o son los que menos han recibido apoyo? Son los que menos han recibido apoyo. Cuando las escuelas cerraron en marzo del año pasado, recordarán ustedes que hubo 9 estados que cerraron una semana antes. En esas escuelas de esos 9 estados, los libros de texto escritos en braille para las personas que tienen debilidad visual se quedaron en las escuelas. Los niños no pudieron recibir los pocos materiales que han sido realizados ex profeso para ellas y ellos. Esto nos habla de una invisibilización de estas niñas y niños que tienen condiciones de discapacidad. No hubo una política expresa para ellas y ellos. Se quedó corto el Estado en atenderlos. Sí hubo maestras y maestros que generaron un montón de estrategias para tratar de mantener el contacto con ellos y sus familias. Sabemos que se generaron videos en YouTube en lenguaje de señas mexicanas, que se realizaron materiales adaptados de lo que la SEP mandaba, se adaptaron para que ellas y ellos pudieran seguir por lo menos una ruta de aprendizaje mínima. Pero en realidad sin apoyo, y lo más preocupante es que estas niñas y niños no solo estancan su aprendizaje, sino que echan para atrás. Muchísimas de ellas y ellos, incluso en temas de vida cotidiana, porque recordarán ustedes que las personas con condición de discapacidad también llevan un aprendizaje necesario sobre sus procesos para vestirse, para alimentarse, para otras cosas que llamamos vida cotidiana, ¿no? Eso se echó para atrás. Y las familias además se quedaron solas, muchas sin la formación adecuada para saber cómo atenderlos o cómo activar sus procesos de aprendizaje según su condición específica. Es una desgracia porque ya han sido invisibilizados durante muchas décadas, durante muchos años, y con esta situación esas personas se van a quedar aún más atrás de las otras niñas y niños. Es momento, y qué bueno que hacen esta pregunta, la agradecemos, de poner foco y de destinar presupuesto para estas personas, y niñas y niños sobre todo con condiciones de discapacidad, para que regresen al sistema educativo, para que se incorporen quienes han estado excluidos históricamente y para que haya una atención focalizada para ellas y ellos. Gracias, Laura.
Esta pregunta es para David. Dice, Mexicanos Primero mantiene canales de diálogo y colaboración con las autoridades federales de educación y nos preguntan si estas autoridades son receptivas a los diálogos y propuestas que tiene Mexicanos Primero. Gracias, David. Gracias. Perdón, todavía hago notitas sobre la pregunta anterior. Justamente en la editorial de nuestra directora de comunicación, Luz Romano, en el Heraldo de hoy, de esta mañana, ahí fijamos también nuestra postura sobre las niñas y los niños con condiciones de discapacidad y cómo han quedado marginados doblemente en esta situación. Regresando al punto, sí mantenemos contacto con funcionarios mayores de la Secretaría de Educación Pública. Los diálogos no son fáciles, nunca han sido fáciles. Algunos de ellos son muy receptivos, con otros hemos tenido incontables conflictos, muchísima aspereza. No hay cultura, no hay adaptación a la participación de sociedad civil. Hay esta idea de te necesito para un evento, para que seas parte de, digamos, lo que viste el escenario, pero cuando me pides información ya me estás agrediendo. O cuando contradices los números, aunque tú tengas evidencia, pues no pienso revisarlo. Entonces, una relación muy compleja, muy difícil con la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, personal por muchos de los funcionarios ahí, que algunos hacen un trabajo extraordinario. Es un parejo, es un equipo muy poco sensible a la interacción con los maestros, con las familias y con la sociedad civil, y por eso sus llamados a sumarse pues no suenan muy sólidos, porque nos pides, como digo, que limpiemos y que paguemos, pero no, entonces nos involucras en las decisiones de cuándo y cómo. Gracias. Esta pregunta es para Fernando Ruiz. Dice, maestros del CENTE aseguran que el 35% de las escuelas regresarán de manera presencial por los mismos argumentos que ya se han comentado. Dice, ¿qué sucederá si el resto decide de último momento no regresar? ¿Y cuál es la opinión sobre el bono que el gobierno federal y el CENTE acordaron para regresar a clases? Gracias, Fer. Gracias, Jenny. Sí, las estimaciones del regreso a clase me parece que todavía son difíciles de precisar porque hay muchos elementos que todavía están en el aire. Creo que todavía tenemos oportunidad de generar confianza en muchas familias. Hay un porcentaje significativo de familias que ya están inclinadas por regresar a sus aulas, a las escuelas en las condiciones en las que acuerden a través de los protocolos con los directores y los colectivos escolares. Me parece que esa es una buena noticia. Creo que también si tenemos como que hacer una estimación, lo que yo creo es que sí vamos a tener por vez primero una noticia significativa, porque vamos a tener por vez primera, después de más de 16 meses de estar con las escuelas cerradas, vamos a tener apertura de escuelas en prácticamente todas las entidades federativas. Esa me parece que puede ser una muy buena noticia. También yo quiero precisar y señalar que tenemos que en el diálogo que hemos sostenido, el diálogo público que se está sosteniendo, hay que precisar que una cosa es que las escuelas abran, los planteles físicamente abran sus instalaciones, y otra diferente, y que va a ser un proceso paulatino, es que las familias empiecen a observar que se pueden realizar las actividades presenciales de forma segura, y eso ocurrirá paulatinamente conforme pasen las semanas y conforme las escuelas permanezcan abiertas. Esto es muy importante de señalar. En relación con lo del bono, me parece que pues el bono están circunscrito en las negociaciones que cada año se establecen entre la federación, entre las autoridades federales y estatales, en una negociación conjunta con las dirigencias sindicales, y los bonos pues muchas veces responden a mecanismos a mecanismos económicos para lograr cubrir las necesidades salariales de los maestros. En algunas ocasiones
se adicionan algún tipo de prestación que tiene como fin incentivar a los docentes en su trabajo cotidiano. Entonces, no vemos mucha relación y creemos que está solamente, forma parte de las negociaciones laborales. Gracias, Fer. Otra vez voy a tratar de resumir varias preguntas en una, ya que hablan de lo mismo. Se la voy a pasar a Laura Ramírez. Nos están preguntando nuestra opinión respecto a lo que dice la UNICEF. ¿Qué pensamos respecto a que UNICEF dice que es indispensable el regreso a clases presenciales para evitar el aumento de la deserción y el retroceso social? Y también tenemos una pregunta que dice que cuándo vamos a empezar a ver pues, como las consecuencias socioemocionales en las personas que no están, que no estamos regresando. Entonces, junto esas dos preguntas para que Laura nos comente acerca de esto, ¿no? Es indispensable para nosotros las clases por estos motivos. Adelante, Laura. Gracias. Sí, UNICEF como una organización que defiende los derechos de las niñas y de los niños, al igual que nosotros y que muchas otras que existen en México y en América Latina, hemos estado ya desde hace unos meses hablando de la importancia de que las niñas y los niños estén presencialmente en la escuela, con cuidado, con protocolos y con todas las medidas de bioseguridad que son necesarias. UNICEF y digamos su compañera UNESCO, que también son ambas afiliadas al Sistema de Naciones Unidas, han mostrado que en Latinoamérica, los países de Latinoamérica han sido los que han tenido los cierres más prolongados y han mostrado también que eso iba a tener un impacto fuerte en una desigualdad que ya operaba en toda la región. En el caso de nuestros países en Latinoamérica, México sigue siendo el país con la escuela cerrada por más largo tiempo y han alertado de las consecuencias que eso va a tener para nosotros como país y para las niñas y los niños en su individual. Nosotros también hemos mencionado. Entonces, ¿estamos de acuerdo con ellos? Sí. Es importante que entre todos quienes defendemos los derechos de las niñas y los niños sigamos puntualizando que no es cualquier regreso, que se necesita un regreso ordenado, cuidado, escalonado. Coincidimos con ellos en que el regreso es importante para aminorar o revertir el abandono escolar y el rezago, sí, también, pero coincidimos con ellos también, y esto es muy importante, en que no se dan automático. Una vez abran las puertas de las escuelas, se van a necesitar políticas públicas y presupuesto para atender a las niñas y a los niños que no están llegando a la escuela o que llegan a la escuela sin haber aprendido, que serán muchísimas de ellas y ellos. ¿Cuándo se van a ver las consecuencias de la salud en la salud emocional de las niñas y de los niños? Ya. Las familias han estado mostrando, y es una preocupación que empezó a surgir desde el año pasado. Las niñas y los niños han mostrado, como decíamos, tristeza, miedo y algunos problemas más graves como depresión y ansiedad. Esto sucede pues desde el mismo momento que los niños se sienten encerrados, pero ha ido aumentando porque las niñas y los niños también han sufrido pérdidas por el tema de la pandemia, porque están asustados pues por todo el clima en los asuntos de salud que vivimos. El problema no es cuando empiezan a verse, empezaron a verse desde el año pasado. También hemos mostrado el aumento de la violencia doméstica, ¿no? Y quienes no tienen que vivir cosas traumáticas, de todas maneras, el hecho de no poder convivir con sus compañeros, con sus compañeras, de no poder estar en contacto también con sus maestras y maestros, ya, como lo dijimos, tiene un efecto negativo. El problema no es cuando empieza. El problema es que esto puede tener consecuencias que van a durar quizás incluso un par de generaciones. Por eso la importancia de atenderlo ya. Por eso la importancia también de la formación de nuestras maestras y nuestros maestros para dar ese primer encuentro, para dar ese primer acompañamiento en temas emocionales leves y que ellos sepan identificar y canalizar los casos graves, ¿no? No estamos pidiendo que nuestras maestras y maestros tengan que hacerse cargo de esos casos extremos. Ellas y ellos no son psicólogas y psicólogos, pero con una adecuada formación
pueden identificarlos, pueden canalizarlos y pueden trabajar con las familias para empezar a revertir poco a poco el impacto que esto ya ha tenido y que, como mencionaban, también UNICEF ha señalado en toda la región latinoamericana. Gracias. Gracias, Laura. Y tengo ya la última pregunta para David. Dice, ¿estarían a favor de una auditoría a la SEP para conocer el uso de los recursos para rehabilitación de las escuelas, el uso de los donativos del UNICEF para atender la emergencia sanitaria en los núcleos escolares y la aplicación de recursos como escuelas de tiempo completo? David. Gracias. Sí, es parte de las exigencias que estamos haciendo hoy. Lo que estamos exigiendo es ver cómo se usaron los recursos. No es una solicitud nueva. Hemos hecho solicitudes de información que no han sido respondidas. Ya no existe el programa de escuelas de tiempo completo. Fue extinguido por una decisión del Ejecutivo que refrendó el Legislativo, que la podía haber revertido. Y entonces todos los fondos de escuela de tiempo completo acabaron bajo el paraguas de la escuela es nuestra. Por eso decimos que no nos cuadran ni los números ni las fechas. Ya el 1 de julio, Hacienda, y no la SEP, informó que se habían gastado 10,000 de los 12,000 millones de pesos de la escuela es nuestra. Y en las indicaciones previas y en los lineamientos bastante genéricos que tiene la escuela es nuestra, a diferencia de las reglas de operación formales que sí tenía escuela de tiempo completo, el dinero se reparte con bastante arbitrariedad a las comunidades. El que, como lo afirma el presidente y lo reitera la SEP, eso se haya usado para rehabilitar los planteles, no coinciden fechas y no coinciden la percepción. O sea, deberíamos ver que entonces las escuelas, bueno, estarían pues, listas ya, ¿no? Entonces, sinceramente, descreemos y esperamos la evidencia. O sea, ¿nos piden confianza? No. Aquí queremos evidencia. Y ya la solicitamos formalmente y no nos han respondido y están en falta. Pero toda la sociedad tenemos que exigir ver dónde están esos fondos, en qué escuelas se están usando, ¿no? El mismo mecanismo de la escuela es nuestra, es contrario y contradictorio a la necesidad presente. La necesidad presente la tiene identificado el director de la escuela y el proceso tendría que ser un proceso que subiera muy rápido del director al supervisor, del supervisor al secretario de Educación Estatal y su contacto con la federación. En cambio, la escuela es nuestra, pasa por la Secretaría de Bienestar. Entonces, aparte de ser peligrosamente cercano a una estrategia de control territorial y de manejo de clientelas, nosotros queremos ver que efectivamente se usaron esos 12,000 millones para alistar las escuelas, que tendría que haber sido más que suficiente para revertir, por ejemplo, la situación del agua. Entonces, cuando hemos dado los datos de escuelas vandalizadas, nos gusta mucho, lástima que la secretaria no refirió que la fuente éramos nosotros, pero efectivamente la fuente fuimos nosotros. Para decir, son estas 11,000 escuelas, al menos las que están vandalizadas. ¿Ya las atendieron? Esa fue la pregunta. Y entonces dijeron, ya atendimos a la mitad, a 5,000. Queremos ver, les tienen que informar a esas comunidades si efectivamente eso hicieron. Y entonces, bueno, pues serán una maravilla de eficacia, porque si durante 15 meses dejaron que se hiciera pedazos de la escuela, en 2 semanas la listaron, wow, eso lo tenemos que ver y a ver si el resto del mundo aprende. Entonces, que nos inviten a documentar la experiencia para ver qué bien arreglaron las escuelas en tan poco tiempo con ese dinero. En resumen, sí, creemos que hay un gran pendiente, una gran deuda social que tiene la autoridad, y eso pasa por Hacienda, la Secretaría de Educación Pública y varios gobiernos estatales
de cómo se han manejado ahora, pero desde siempre, los fondos para infraestructura de las escuelas. Con eso respondo, dejo una última también reflexión e invitación. Tenemos que tomarnos en mano las soluciones. La educación es algo demasiado importante para dejárselo a los políticos. Se van a ir, se van yendo. La comunidad se queda, los maestros se quedan, las familias se quedan, los funcionarios se van. Entonces, tenemos que hacernos cargo de la realidad que está a nuestro alcance y, por supuesto, entonces ahí está la invitación para que visiten el micrositio del regreso, como le estamos llamando, mexicanosprimero.org/regreso, para que vean y descarguen ahí un protocolo, para que vean y descarguen ahí recomendaciones para apoyo socioemocional que les estamos ofreciendo a los maestros y cada vez iremos sumando más materiales dedicados específicamente a impulsar que las comunidades y los maestros abran con seguridad sus escuelas y exijan a las autoridades que hagan la parte que les corresponde. Gracias. Muchas gracias, David. Pues con esto estaríamos cerrando nuestra rueda de prensa. Para los medios de comunicación que nos acompañan, como en otras ocasiones, les estaremos enviando los materiales a los datos de contacto que tenemos, y de todas maneras se queda Kenia como siempre al pendiente de atender alguna inquietud que tuvieran, escribiéndole directamente a ella. Y bueno, a los medios y a la gente que nos ve de público en general en Facebook, reiterarles esto que acaba de decir David, que nos visiten en nuestro micrositio Volver Sí, pero solo así, donde tenemos todos los materiales que se vieron ahora y algunos más que pueden complementar sobre el regreso seguro. Muchísimas gracias y pues esto sería todo. Sí, también gracias a Fabiola por la interpretación. Así es, gracias Fabiola. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Terminamos la